Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes de la Venezuela Virtual. Esta vez tengo el placer de tener como invitado a Ali Cordero Casal, quien es uno de los fundadores o el fundador del Fondo Venezolano Americano para las Artes y que, bueno, además de eso, es un fotógrafo, un artista, ha cultivado, digamos, el arte de hacer arte y además de fundar instituciones para que el arte pues tenga participación de otros. Lo ha hecho en forma internacional como nacional. Es fundador del Museo de Arte de Acarigua. Y bueno, yo creo que vamos a escucharlo. ¿Cómo estás, Ali? Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme, Jorge. La verdad es que me complace mucho esta conversación y estoy muy honrado pues, de que hayas pensado en mí para que tu audiencia me escuche, o no sé qué será lo interesante que he hecho, pero estoy a la orden para comentar mis experiencias y cómo lo hice. Y seguimos. Estas cosas de fundar no terminan nunca. Siempre hay metas, hay cosas que hacer, hay expansiones, hay fondos para proyectos. Es decir, el estrés me acuerdo mucho cuando fundamos la primera de las dos, que fue el Museo de Arte Acarigua. Ahora hicimos un acto en 1987 en el Museo de Bellas Artes en Caracas. Y me acuerdo los días previos, el estrés de eso, quiénes iban a asistir, quiénes no. Fue bastante fuerte. Sin embargo, lo logramos y a cada vez que tengo un nuevo evento, ahorita, 33 años después, hay un evento aquí en New Rochelle, como o en Carigua o donde sea. Esos días previos, el estrés es el mismo, a pesar de que hay 33 años de experiencia. En el caso del museo, o 31 en el caso de Bahía. Pero hay que hacerlo y hay que tratar de dejar una huella en este mundo, porque no sabemos hasta cuándo estamos. Y en el caso mío, desde muy joven me puse a reflexionar. Cuando uno empieza a pensar qué vas a hacer con tu vida, bueno, dije, bueno, yo tengo muchos privilegios, mi pasión es el arte, déjame compartir esto con todo el que yo pueda a través del arte, ¿no? Entonces, ya para el momento yo coleccionaba y bueno, fundé las instituciones y mi vida cambió completamente porque la prioridad pasaron a ser esas instituciones y todo lo demás está a favor de ellas. O sea, si en mi vida personal tengo que vender una propiedad para apoyar alguna de esas fundaciones, lo hago. Y bueno, yo creo que hay muchísimas personas que necesitan que alguien tome la iniciativa, porque realmente en algunos momentos uno dice, bueno, es obvio que hace falta crear este tipo de instituciones, es obvio que eso ayudaría a los artistas, pero hace falta que alguien tome la iniciativa y inicie, digamos, el animar a otros para que se unan, el orquestar la situación para que se dé. Y por supuesto que tenga la visión de eso, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es un gran logro cuando se realiza, porque muchas de estas ideas se quedan en sueños, en papel, ¿no? sí, tú sabes que tienes toda la razón. Cuando yo me tardé en la gestación del museo, por lo menos un año se perdió haciendo consultas, porque me sentía inseguro, ¿no? Y recuerdo una conversación con alguien muy prominente en Caracas, en las artes, y me dijo, si usted no tiene el dinero en caja, no lo haga. Es decir, me desanimó mucho esa conversación de esa persona tan importante, me retrasó el proyecto un año, hasta que un día, conversando con un amigo que hoy es vicepresidente, me dio mucho ánimo, él se llama Manuel Vicente Martínez Barrio. Yo le conté todo esto de uno de esos sábados o domingos donde uno almuerza con un amigo y pasa horas y horas conversando.
Entonces me dijo, pero empieza con algo, Ali, empieza con, vamos a hacer una premiere de gala de una película, eso se usaba mucho en esa época. Y esa noche yo creo que yo no dormí y ahí empecé con todo el plan de la fundación del museo. Y invité a una cena a todos mis amigos que eran de Acarigua, pero que vivían en Caracas, digamos que reunían las mismas condiciones mías, pues vivíamos en Caracas, nos gustaba el arte, pero nacimos en Acarigua, ¿no? Entonces, además del nombrado, está Carlos Eduardo Herrera, que es abogado, está Francia Quijada, ella es hija de mi padrino, Concho Quijada, está Lila Bustillos, que vive en Europa ahorita, y todavía es la directora del museo, lo hace espectacularmente bien desde España, por los recursos que hay ahora de Zoom y todas esas cosas. Ella es una hormiguita, diariamente está trabajando y ha sido la pionera de los programas sociales y educativos que tenemos en el museo. Bueno, entonces un grupo de amigos nos reunimos un día, una cena en mi casa, y yo creo que debo tener el menú. Yo era muy formal en mi cena. El menú a mano decía Fundación del Museo de Arte Acarigua Araure, y luego detrás todo el menú, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a trabajar y un poquito después hicimos ese acto que te hablé en el Museo de Bellas Artes. Entonces yo invité a todas las fuerzas vivas de las artes en Caracas a que le dieran un espaldarazo solo con su firma a un nuevo museo. Y mira, me respondieron, ahí estaban los directores de muchos museos, ahí estaban curadores, ahí estaban artistas visuales. Yo trasladé la notaría al museo y bueno, una vez que teníamos eso era un papel, eso era todo lo que tenía el museo, un papel. Y a partir de allí empezamos a trabajar, le pusimos el ojo a un espacio que era el antiguo Club Páez, y lo logramos que el Club Páez nos fuera donado para la creación del museo. Y luego vino algo muy importante, y es que yo vine a Nueva York, y una persona que, por cierto, era la esposa del embajador de Austria en Caracas, Sissi Schad, en esa época, año 88, por ahí más o menos. Y ella me dijo, yo tengo una gran amiga en Nueva York y yo quiero que la conozca. Esa amiga se convirtió en lo que fue después una gran mentora, una gran curadora, amiga de ambas instituciones. Ella se llamaba, porque recientemente falleció, Anne Horton, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente cuando me invitan a alguna conferencia o algo, qué importante es hablar con gente inteligente. Porque en ese almuerzo que tuvimos en el Hotel Plaza, yo le digo, bueno, mira, todavía no tenemos una sede, ¿no? Y ella me dice, no tienes que tener una sede. Léete André Malraux, A Museum Without Walls, en francés, Le Musée Imaginaire, en donde él plantea que un museo puede tener una acción en todo un país, en otras sedes, ¿no? Bueno, ese fue otro día de insomnio. Al día siguiente, yo en ese momento estaba coleccionando fotografías. Al día siguiente empecé a armar una muestra llamada 5x5, 150 aniversario de la fotografía. Empezamos a trabajar con miedo. Yo me acuerdo, yo no conocía a Sofía Inver. El proyecto, nada más, yo hoy en día hubiera llamado a Sofía Inver por teléfono, pero en ese momento preparamos un proyecto expositivo que nos tardó, suponte tú, un mes, con una imagen, era manual, ¿no? Cada fotógrafo que escogimos, yo nombré curadora a Anne Horton, una foto que había que mandarla a imprimir en algún lado, pegada en ese dossier de los 10 fotógrafos. Bueno, me lo probó inmediatamente porque ella reconoce la calidad, pues ahí estaba
Annie Leibovitz, ahí estaba Edward Mapplethorpe, Bruce Weber, Herbritz, y 5 venezolanos también maravillosos: Margarita Scanone, Elena de la Ville, José Sigala, Memo Fogler. ¿Y el tema era libre? ¿O había un tema? El tema era que cada fotógrafo tenía una relación con el americano. Uh-huh. Por lo menos Sigala hacía fotos de grupos y Neil Slavin también hacía fotos de grupos. Elena de la Ville trabajaba con la musculatura de la mujer y Mapplethorpe, Robert Mapplethorpe también. Y bueno, estaba Bruce Weber, un gran retratista, estaba Memo Fogler, un gran retratista. Annie Leibovitz reinventaba sus personajes y Margarita Scanone también. Entonces hicimos ese match y gracias a Dios, bueno, fue el primer proyecto importante del Museo de Acarigua, que recorrió muchos museos y que tuvimos el patrocinio de dos grandes empresas del mundo, Fuji, representada en Venezuela por Carlos Eduardo Helmut, con quien me unen muchos vínculos, porque Carlos Eduardo, además de ser empresario, es artista de la fotografía. Y está en mi lista para New Rochelle, porque su trabajo es extraordinario. Y estaba el Citibank. Entonces trajimos a Venezuela a grandes fotógrafos del mundo, como Arnold Newman, y curadores de fotografía como Helmut Gernsheim, que vivía en Castañola, Suiza, y fue el que descubrió la primera fotografía jamás tomada de Nips, que se llama A View from My Window. Uh-huh. Todos ellos vinieron a Venezuela. Entonces, de alguna manera, ese gran esfuerzo, donde yo prácticamente no dormía hasta que se realizó, marcó lo que sería después ambas instituciones. Para Bahía, ese proyecto marcó la inspiración para crearla muy poco después. De hecho, acabamos de encontrar unas fotos perdidas que pronto las verán en social media. Tenían 31 años perdidas, que fue la fundación de Bahía en Nueva York el 13 de junio del 90. Entonces aparecieron y ahí salen, por ejemplo, Arnold Newman y Neil Slavin. Nos acompañaron ese día, ¿no? Entonces la formación de Bahía, que es Venezuelan American Exhibition, creó The Venezuelan American Endowment for the Arts. Las dos instituciones que yo las presido han crecido juntas. Bahía cumplió 31 años y el museo 33 años, algo así. Mi visión para la fundación de Bahía fue, bueno, primero, este es el país de la filantropía y de un gran apoyo a la cultura. Segundo, aquí hay muchos incentivos de impuestos para los donantes y hay muchas relaciones en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad, vamos a decir, Nueva York representa al mundo, es la ciudad más internacional de todas, por encima de Tokio, de París y Londres. Nueva York es número 1. Entonces, estar en Nueva York, tener la posibilidad de recoger fondos, tener amigos norteamericanos que eran la base de todo esto, y fue lo que ayudó a fundar a Bahía. Ambas instituciones, se lo digo para los que duden en fundar, nacieron con 0 dinero. Bueno, por ejemplo, yo financié el almuerzo con el cual se constituyó Bahía. Cosas así, había dinero para cosas así. Claro. Pero para grandes exposiciones y grandes proyectos había que ir por patrocinantes y proponerles la idea y hacerlo. Entonces, bueno, pasaron muchos años y yo pensé que Bahía no iba a lograr mi atención como la tenía el museo, pero lo logramos. Una de mis hijas se mudó a Nueva York a estudiar. Recién
estaba mudada cuando 9/11, me acuerdo yo, que tardamos 4 o 5 horas en saber de ella. Y ella, unos años después, se constituyó en la primera directora ejecutiva de la Fundación Baea. Y lo hizo extraordinario porque ella estudió Visual Arts en una escuela muy prestigiosa llamada The School of Visual Arts y sabía más que yo. Además vivía en Nueva York. Ella vive en Nueva York todavía desde que tenía 16 años. Entonces, y hoy en día es codirectora de la Fundación Carlos Cruz Diez de París, más ella trabajó con nosotros 10 años y decidió independizarse, lo cual a mí me pareció maravilloso, porque yo estoy muy joven para retirarme. Yo soy como tú, estamos chamísimos. Tú bailas Sí. en el Instagram y yo hago exposiciones y performance en distintos lugares. O sea, no es lo mismo una persona de 60-something ahora que antes. Mis abuelos, yo creo que a esta edad tenían bastoncito y caminaban lentamente, no sé. Gracias a Dios, para nosotros la longevidad ha aumentado porque es chévere andar por aquí y hacer cosas, ¿no? Y bueno, entonces... Pero digamos que el arte de fundar requiere de muchas cosas y pienso yo que la idea tiene que estar cristalizada de una forma que encante a otra gente, ¿no? O sea, eso tiene tú lo has dicho. Su procedimiento, o sea, no hay que simplemente tener la idea, sino es muy importante cómo se presenta la idea y con qué entusiasmo se transmite esa idea a los otros, ¿no? Y ser una hormiguita, o sea, no soltar eso. Sí, no caerse en los primeros tropiezos tampoco, ¿no? Y bueno, Baea, fíjate que lo que hicimos del fundar Baea, de que fuera también una plataforma que ayudara a Venezuela y a los venezolanos, además de los americanos, es una fundación, como decir, 50-50, resultó muy buena porque aquí hay incentivos para los taxes. Entonces, a lo largo de nuestros años, hemos recibido importantes donaciones, tanto de particulares como de otras fundaciones, que lo decían con afecto por nosotros, pero a la vez para obtener su incentivo fiscal. Entonces, ¿qué hicimos con eso? En vez de agarrarlo y colocarlo en un endowment, es decir, un certificado de depósito que nos diera tranquilidad por muchos años, decidimos que eso iba a las artes, a la misión por la cual fuimos creados. Entonces se apoyaron muchas exposiciones de venezolanos y de americanos. Se hizo el programa Padrino para jóvenes artistas que están en Venezuela, que necesitan un empujoncito para crear. La inspiración para ese programa me la dio un artista venezolano, residente en Araure, Estado Portuguesa, porque un día yo le pregunto, se llama Benjamín Arenas, yo le pregunto, ¿cómo está el trabajo? Me dice, ya había crisis en Venezuela, entonces él me dice, mira, Lee, como es escultor, bueno, estoy en una situación que o compro madera o alimento a mi familia. Tengo que escoger una de las dos. Ya tú sabrás cuál es la respuesta. Sí. Entonces yo le dije, bueno, ¿te serviría algún tipo de ayuda para materiales, exclusivamente para materiales? Claro. Bueno, entonces el primer padrino fue él. Se les da una pequeña cantidad, no tan alta, para resolver algunas cosas. Por ejemplo, los músicos, con algunos músicos que hablamos, no tenían cómo trasladarse al centro de estudios de la música. O si iban, ese día no almorzaban. O sea, yo pienso que les es útil, cada vez es menos porque la inflación y todo, estoy yo ahorita dándole a la cabeza cómo amplío las cantidades que reciben. Pero me da satisfacción de verlos triunfar. Una de ellas, que estuvo un año becada por nosotros, vivía en un pueblito llamado Yaracuy,
en el estado de Yaracuy, y era una gran música, se llama Glass Marcano. Se ganó una beca en París. Cuando llegó a París, el día que llegó, porque el vuelo salió tarde, al día siguiente, era de esos vuelos humanitarios, porque ya estábamos en pandemia, al día siguiente le tocaba dirigir. Y eran mujeres conductoras de orquesta. Y ella ganó uno de los premios. Bueno, historia corta, no regresó a la semana, como tenía boleto, ese boleto se perdió. Ahorita está en Roma, de París ha venido a Bogotá a conducir, lamentablemente no ha podido ir a Venezuela, en el sur de Francia. Vamos a decir que yo la veo por las redes progresar y me complace mucho que por supuesto haya llegado ahí por su talento, pero que nosotros le dimos un granito de arena, un poquito de Sí, apoyo. bueno, digamos que eso es importante, que también exista esa visión de lo que se debe promover también. El problema a veces que tienen los que se encargan del arte, puede ser que ellos también tengan un criterio quizás que no sea muy progresista en cuanto a lo que es el arte, ¿no? Entonces pueden también, digamos, distorsionar un poco la historia del arte de un país o de una región y eso, ¿no? Eso ha ocurrido en algunos momentos en la historia, pero cuando las personas son open-minded y además tienen una idea del ojo clínico, ya el ojo educado de lo que es el arte, digamos, el arte a seguir, el arte a desarrollarse, dando las libertades, por supuesto, de que nazcan nuevas ideas y que nazcan nuevos artistas y eso, pues esa es la combinación perfecta. Yo, por ejemplo, te vi que estabas haciendo un performance y eso realmente me enamoró porque entonces digo, bueno, esta persona realmente está viendo el arte en forma integral, o sea, está viendo el arte es algo que se vive, es algo que no es solamente que se entiende porque es placativo, pero las simbologías, el manejar todo esto, el manejar el sentimiento de una forma quizás indirecta. Y cuando las personas tienen eso, pues pueden ver distintas corrientes artísticas, no solamente Claro. fijarse en una que es su gusto personal. Y entonces, bueno, yo creo que eso es importante también en este tipo de fundaciones, que las personas pues tengan un criterio amplio para que no sea un filtro también, ¿no? Sí, nuestros becarios de cualquiera de las áreas de las dos fundaciones o expositivos tienen libertad de exponer siempre y cuando esa obra no sea ofensiva, ¿no? Discriminatoria de algo o discriminatoria de alguna religión o política, porque no queremos que nos cierren el museo porque un artista haga una obra ofensiva a algún político que esté en el momento en ejercicio de sus funciones, ¿no? Esa es la única condición que yo se los pongo, no está por escrito, sino que los hablo con ellos y realmente es libre. Ahorita te quería comentar de un gran proyecto, porque es lo del momento. Cuando me invitaste a exponer, a hablar, eh, yo decía, ¿de qué voy a hablar? Si ya yo este cuento lo he contado, ¿no? Quería decirte algo nuevo. Y gracias a Dios que retrasamos la conversación porque ahorita hay algo nuevo que me complace anunciar. Y es que el próximo miércoles en la ciudad de New Rochelle tenemos un programa de arte público, performance, de un artista venezolano que lo invitamos al programa de artistas en residencia. Se vino varios meses a New Rochelle, al apartamento de Bahía, con la idea de crear este performance que va a suceder el miércoles. Y incluye muchos jóvenes de las escuelas y universidades de acá, cientos de jóvenes, y unas telas blancas, no sé si los viste en la historia, unas telas blancas, las estábamos uniendo
porque son como 400 metros y no venían unidas. Eso van a formar una gran bandera blanca que la van a sostener estos muchachos y muchachas. Y se llama Aquí yace una bandera. Esa bandera después la entierran en el parque y va a tener una placa conmemoratoria. Y básicamente la bandera es blanca y habla invita a la reflexión en la política de crear puentes, que no sea azul y rojo, que sea, por un instante pensemos en el bien, en la paz. Yo no estoy en la capacidad curatorial de hablar de ese proyecto que es de mucha vanguardia, pero el artista sí lo puede hacer y acabamos de invitar a una profesora universitaria venezolana llamada Matilde Daviu, que va a escribir un ensayo desde el punto de vista conceptual de este performance. Me parece interesante porque por lo general las banderas también representan quizás nacionalismos y representan cosas que separan, pero si tú haces una bandera que integra, que acumula banderas y que se convierte en la bandera de un grupo, eso simbólicamente es interesante porque eliminaste prácticamente el poder del nacionalismo, de la separación y lo hiciste más bien, integraste a la sociedad en ese proyecto, ¿no? Es correcto, el artista lo está haciendo muy bien, gracias a Dios él ya viene con una larga experiencia de performance de este tipo, por ejemplo, en Chile, en volcanes en Guatemala, en Caracas, en el Centro Simón Bolívar, en varios lugares, aquí en los Estados Unidos, en algunas ciudades americanas también ha hecho proyectos. Pueden ver su trabajo en miguelbraceli.com y muy pronto en nuestro press release. Los que quieran saber un poco más de Bahía, aparte de visitar nuestras páginas y nuestras redes, sugiero incluir su email, su correo, en contact en la fundación, porque mandamos primero, no quiero atosigar a nuestros usuarios con correos muy frecuentes. Mira, si mandamos 4 o 5 al año es mucho. Eso sí, ese correo es muy elaborado. Tenemos jóvenes investigadores, trabajamos mucho en la estética, en el contenido de ese correo. Es decir, tú abres tu correo y no sabes el trabajo que hay detrás de eso. Vamos a hacer uno donde una de las partes va a hablar de este proyecto una vez realizado. Y por supuesto también de la Medalla Páez a las Artes, que la he dejado para el final, que es un proyecto también de integración venezolano-americano a través de un reconocimiento a artistas de ambos países. La historia es que Bahía se funda el 13 de junio del 90 en conmemoración al natalicio de José Antonio Páez. Yo no le quise poner a la Fundación Páez, no. Es más importante lo que hicimos, Venezuela en América. Pero nuestra acción honra los últimos 10 años de su vida en la ciudad de Nueva York, dedicado al arte. Fue fotografiado por los fotógrafos más importantes de su época. Coleccionaba, escribía música, era contratenor. Hay partituras escritas por Páez que tenemos personas vinculadas al Museo de Caribe, de los fundadores, que se han dedicado a buscar ese material y lo han conseguido. Las partituras de Páez. ¿Qué estilo de música? ¿Llanera? No, música barroca. Música barroca. Y bueno, en honor a él, creamos en el año 2012 la Medalla Páez a las Artes. Esa medalla se la hemos dado, primero se alternaba, un año un americano, un venezolano.
y luego 2 en el mismo evento, un americano y un venezolano. Por ejemplo, la última fue Margot Benacerraf y Julian Schnabel. Así, los dos cineastas, ¿no? A mí me fascina la obra de Schnabel Van Gogh, por ejemplo. Y Araya y Reverón de Margot Benacerraf. Me parecía que ellos fueron unos buenos exponentes para honrar al mundo del cine, ¿no? Este año la vamos a dar a 2 arquitectos, un venezolano que hizo el Poliedro de Caracas, el Parque Cristal y muchos edificios icónicos, llamado Jimmy Alcock, y un norteamericano que hizo el Museo de Bilbao, la Walt Disney Theater de Los Ángeles, que es Frank Gehry. Entonces, si tú analizas la medalla desde su fundación, y el que quiera saber más de la medalla puede entrar a Wikipedia y poner The Páez Medal of Art, y ahí salen todos los recipientes. Te das cuenta que hay un recorrido por las artes. Hay músicos como Gustavo Dudamel, hay escultores como Marisol, hay fotógrafos como Annie Leibovitz, hay personas del mundo de teatro como Bob Wilson, Robert Wilson, está art entrepreneurs como Sofía Inver. Ella entra como promotora de las artes. Es decir, son talentos de distintas áreas, pero todos están relacionados a las artes. Qué bonito ese premio, me parece fabuloso. Y, o sea, me parece interesante también esa faceta de Páez que quizás es desconocida, ¿no? Yo me imagino que Páez, cuando empezó como caudillo, pues era quizás una persona muy joven y luego tuvo oportunidad pues de desarrollarse todavía después de eso en otros ámbitos, ¿no? Se cultivó, Sí. se cultivó todos esos viajes que él viajaba mucho, iba a Argentina, iba a los Estados Unidos. Como era un gran líder, pues se entrevistaba con grandes personalidades, suponte tú George Washington. Todo eso lo hizo como ser humano desarrollarse y terminar su vida en lo más sublime del ser humano, que es el arte y la creación. Y es una parte muy interesante de Páez. Y la medalla honra esa parte de su vida, no su parte política en la cual no somos expertos. La historia de Páez y las artes está en nuestra página. El que esté viendo esta entrevista y quiera saber un poco más, en la página dice About Us y dice Páez as a Symbol, porque Páez es un símbolo de Bahía. Y ahí está toda la historia de esa relación de él con las artes. Entonces, bueno, yo he ofrecido mi humilde esfuerzo para que estas cosas sucedan. Y no es fácil. Por ejemplo, cada medalla Páez a las artes son 6 meses de trabajo. Hay que tener suerte, hay que recoger fondos. Son cosas que requieren. Les hablé hace poco de la beca Padrino, para que tengan idea y los que quieran colaborar. Tenemos en este momento 70 aplicaciones y estamos becando a 12 porque recogimos dinero para 12. El que quiera apoyar un artista de Venezuela, uno solo, entra a nuestra página y lo puede apoyar. Entonces, bueno, nosotros seguimos, a pesar de las dificultades que hay no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, haciendo nuestros esfuerzos para que las cosas se den y apoyar un poco a nuestro país y a este que nos ha abierto sus brazos con mucha generosidad a tantos venezolanos. Mira, yo en este programa siempre le pido a las personas para despedirse nos dejen un mensaje que sea así como, puede ser un eslogan, puede ser un mensaje de vida, es libre, pero que sea como que el regalo que vas a dejarle
a los que escuchen este programa, que sea tu marca, pues. Entonces, bueno, Bueno, es muy quisiera que hicieras que dejaras un buen regalo. Ya todo lo que dijiste es inspirador, pero... Bueno, mira, lo que me pides es difícil, pero puedo decirle a los venezolanos que se sientan orgullosos de su país. Esta semana se abrió un gran evento de arte público en París, que es el trabajo de Cristo en el Arco de Triunfo. Y en New Rochelle un venezolano está dejando un impacto también con su proyecto. Es decir, tenemos talentos maravillosos. Los receptores de la medalla PAE son todos extraordinarios, de igual valía en cada uno de los países o internacionalmente. Que no tengan temor a aquellos jóvenes emprendedores en hacer iniciativas que ayuden al prójimo, porque para eso vinimos a este mundo. Yo una vez le pregunté a mi mamá, que fue muy filántropa toda su vida, pero no se lo pregunté con esa intención. Pero como ella y yo teníamos grandes conversaciones, yo un día le digo, de repente estábamos hablando de otra cosa, y le digo, mamá, ¿para qué vinimos a este mundo? Y ella me contestó, para ayudar al prójimo. Esas son mis palabras finales. Y bueno, mi agradecimiento a ti por pensar en mí. Y bueno, esperamos seguir creciendo y dándole valor al arte venezolano. Mira, me encantan mucho esas palabras y sobre todo que hayan venido de tu madre. Me recuerdan a una conversación que tuve yo con un amigo iraní que me dijo, el secreto de una pareja es no pensar en sí, sino pensar en la otra persona y que sea mutuo. Si los dos piensan así, jamás va a haber problema. Pues. Sí, Todos se van a hacer felices mutuamente. Sí, entonces, bueno, realmente si uno pues hace, digamos, lo extiende a hacer feliz a sus prójimos, a los que estén a su alcance, pues imagínate qué gran contribución, ¿no? Escríbame en los que quieran, a mis redes o a las redes de las dos fundaciones. Estamos a la orden para escucharlos. Mira, bueno, un gran abrazo. Gracias por participar en este proyecto, que también es un proyecto que resalta la venezolanidad. Y bueno, te deseo que lo que queda de año, pues que sea saludable, que sea con buena vibra y que el resto de tu vida y de todo lo que tú inicies, pues que sea óptimo, que tengas las posibilidades de seguir desarrollando la ayuda a los demás. Muchas gracias. Un gran abrazo. Vienen cosas nuevas. Gracias. Un gran abrazo.